Ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete. Conoce lanzamientos, noticias y eventos que marcan tendencia. Bien, chicos, esta es la plataforma de TradingView. Es una plataforma que encontramos en la dirección www.tradingview.com, en el cual ustedes se pueden suscribir, abrir una cuenta normal. Me regalan un 5 los que tienen ya su cuenta en TradingView. Muy bien, excelente. Bueno, lo más importante que nosotros debemos de entender es que muchas veces nosotros como traders nos apegamos mucho a la hora de estar analizando gráficos. Pasamos horas y horas y horas tratando de buscar interpretar el siguiente movimiento del mercado a través de los gráficos. El trading existe mucho antes de que existieran los gráficos. De hecho, cuando los gráficos empezaron a hacer en la bolsa de Chicago, muchos de los analistas que habían de bolsa para ese tiempo tuvieron que ir precisamente hacia Estados Unidos a ir a interpretar las diferentes teorías o técnicas de las cuales estaban los traders americanos aprovechando diferentes oportunidades. Tenemos que agradecer mucho los tiempos que dedicó tanto el señor Charles Down, iniciando su teoría. De ahí en adelante, otros discípulos de la misma escuela, como puede ser el caso de Nelson Ralph Elliott, en el caso de William Gantt, en el caso de Andrew, y posteriores como el señor Gatlin, hemos visto una evolución del análisis técnico a través del tiempo. Si es funcional o no es funcional, es algo que depende mucho de la disciplina y de la estrategia que tenga cada persona. Los errores que cometemos a la hora de iniciar en el mundo del trading es que nos asociamos mucho hacia los patrones gráficos y creemos tratar de interpretar cuando somos una máquina de reconocer patrones. Si nosotros aprendemos a reconocer patrones dentro del mundo del trading, vamos a encontrar patrones. El problema es que si tú colocas a 5 analistas de ondas de Elliott a analizar un mismo gráfico, vas a encontrar 5 análisis validados de la misma teoría. Es por ende que el análisis técnico como tal debe de ir asociado hacia un propósito. Y este propósito está fundamentado a través del razonamiento intelectual y sentimental de los operadores que tienen el dinero real para poder mover el mercado de valores o el activo financiero que nosotros estemos analizando. Como les dije, el trading existía mucho antes que el análisis técnico, por el cual la lectura de la bolsa se hacía a través de una cinta. La cinta mostraba los cambios porcentuales de los activos financieros que habían tenido a través de lo largo del día. Era muy natural que en el almuerzo, en el desayuno, en la comida, en el trabajo, todo el tiempo se estuviera hablando de la bolsa de valores, de los activos que subían, que bajaban, dónde era una mejor oportunidad de inversión con menor riesgo, cuál era el trader que estaba sacando mayores beneficios, cuál era el fondo de inversión. Esto se convirtió en un día a día para los americanos y luego para los europeos en general. Invertir en bonos, invertir en bolsa, es algo muy nuevo para Latinoamérica. Es algo que nosotros apenas estamos interpretando y aprendiendo. Y para nosotros que somos personas muy trabajadoras, porque nuestro modelo educativo nos hace personas para estar en una compañía, para tener un jefe, para trabajar por los sueños de otro. Nos queda muy difícil a nosotros entender que realmente detrás de una computadora y tratando de comprender los gráficos, si sube o si baja, podría tener una oportunidad de tener dinero para el sustento de mi hogar. Es muy difícil nosotros entender realmente que el trading es real y que no es una estafa, que no es una pirámide. Esto es el mercado más líquido del mundo. Aquí están negociando bancos, están negociando navieras, están negociando
diferentes fondos de pensiones, están negociando importadoras. Aquí no están negociando ni estafadores, ni pirámides, ni es una feria, ni encuentre la bolita, no. Esto es algo muy profesional. Esto es algo muy serio, es algo de mucha dedicación, de mucho tiempo, y los que están negociando son personas muy capacitadas, con muy buena educación de las mejores universidades a nivel mundial. Aquí tenemos matemáticos, psicólogos, programadores, analistas técnicos, estadistas. Hasta la persona que menos usted piensa puede aportar algo a un algoritmo estratégico de un fondo de inversión o de un banco privado. Entonces, nosotros nos vamos a quedar analizando, tratando de poder obligar al precio directamente con una línea. Si llega aquí, compro. ¿Creen ustedes que una línea es suficiente para obligar al precio a revertir toda la tendencia que viene estructural por un sentimiento del mercado que se inició en este lugar? Y desde este momento se ha perdido la confianza, la rentabilidad o la inflación. Este activo que es el IBEX, esto es España, esto es el efecto de la inflación en España, el efecto de lo que tiene que ver con el COVID, cómo no puede haber turismo. Entonces yo no puedo obligar al precio diciendo es que no, es un canal ascendente, y entonces cuando el precio llegue aquí va a respetar y va a ir por los nuevos máximos. Es una forma de interpretar un buen lugar para hacer una entrada. El análisis técnico me va a determinar esto, pero no me puede sin justificación, sin el volumen, sin la noticia macroeconómica o sin el impulso sentimental de por qué las personas que tienen el dinero van a comprar aquí para hacer que este precio se cotice. Entrando ya desde aquí, entendemos que el análisis técnico es aleatorio, es variable y es inconsistente. Entonces no nos podemos cegar a una técnica y a una teoría. Ahora sí vamos a ver la plataforma como tal, para qué nos sirve para analizar. Número 1, tenemos nuestra lista de seguimiento donde vamos acumulando los activos que más nos gustan o que vamos a ir analizando. En mi caso personal, tengo una diversificación de muchos activos, porque no solamente hay activos, hay muchos índices que se utilizan para la determinación de decisiones, como son los bonos a 10 años, la masa monetaria, aquí hay índices de divisas, hay criptomonedas, bueno, hay muchas opciones de las cuales nosotros vamos haciendo una diversificación del capital. En este lado tenemos nuestras alarmas, donde tú colocas tus alarmas del precio. Aquí vamos a tener las noticias, no son unas noticias, digamos, muy relevantes, no las van a colocar en un trade de envío de servicio gratuito muy relevantes, pero sí les van a servir para analizar las páginas, por lo menos la mayoría de este caso es un RSS de Reuter. En este lado vamos a tener ya una lista muy importante a la hora de analizar, para no estar analizando directamente todos los gráficos de trading al tiempo. Nosotros no podemos estar abriendo gráfico por gráfico, porque debemos de tener una intención en cuanto a lo que vamos a buscar en este sentido. Entonces, si nosotros vamos a buscar una venta, lo más factible es que busquemos ¿qué? Los activos que más se han movido en compra. El cambio porcentual es más importante que el análisis gráfico del precio. ¿Por qué es tan importante esto? Muchas veces nosotros nos apegamos hacia el PIB. Entonces nosotros, ¿cuántos PIB hizo en el mes? ¿Cuántos PIB se movió? ¿Cuántos PIB es la entrada? PIBs. Los profesionales no hablamos de PIBs, ni tampoco hablamos de cantidad de dinero. Hablamos de puntos y hablamos de cambios porcentuales. Por eso en un TradingView
Cuando ustedes están viendo en una trader room profesional, si ustedes quieren, pueden colocar en Google trading institucional o sala de trading bancaria o trader room, y ustedes no van a ver lo que ustedes creen que debería de tener una sala de trading. Un poco de pantallas y monitores llenos de velas japonesas, tratando de buscar si los tres velitas se ahorcaron o si el cuervo vino y se llevó la doji, hizo el patrón de Pepito Pérez. No, aquí no estamos leyendo letras. Leer patrones de velas es leer letras. En Forex buscamos movimientos en largo, estamos buscando leer una frase o una oración completa. Si yo veo una vela doji de agotamiento y voy a entrar por la divergencia y la siguiente vela era una noticia donde, por ejemplo, no solo El Salvador ha acabado de dictaminar que el Bitcoin es su moneda oficial, Uruguay y Chile también van a probar con esa moneda, hipotéticamente, ¿no? Es una suposición. ¿Qué pasaría con la siguiente vela así hubiera una vela doji anterior de agotamiento? Contesten en el chat. ¿Qué le pasaría al Bitcoin si Uruguay y Chile dijeran que el Bitcoin es su moneda oficial? ¿Creen ustedes que importaría que el precio hiciera una vela doji anterior o que tuviera divergencia? Interactúen en la sala, por favor. Entonces, los cambios porcentuales nos dicen a nosotros el movimiento que realmente se ha hecho en el mercado, en el activo. Muchas veces podemos organizarlos por volumen, por la bolsa. Digamos, en este caso tengo la bolsa estadounidense organizada por el porcentaje de cambio. ¿Por qué busco los activos que más se han movido en negativo y en positivo? Porque cuando las cosas están económicas, ¿qué hacemos? Y cuando las cosas están costosas, ¿qué hacemos? Exacto, muy bien. Ya van comprendiendo entonces la importancia del cambio porcentual de las acciones que más movimiento han tenido y de lo que tiene que ver con la lectura más de los datos que de los gráficos. Siguiendo este patrón, entonces cuando vamos a interpretar en TradingView, lo primero que podemos hacer es analizar el siguiente ítem, que es el calendario macroeconómico, que está aquí enseguida. Calendario de las noticias. Aquí vamos a encontrar las noticias fundamentales por diferentes formas de organizar. Podemos hacerlo por país, podemos hacerlo por previsión, por la hora, etcétera, etcétera. Aquí tenemos las ideas que ustedes publican de sus gráficos. Tenemos unos chats públicos, unos chats privados. Tenemos transmisión de ideas, que es donde, como una red social, haz de cuenta como un Facebook. Esto es una transmisión de ideas, donde vas viendo diferentes personas que usted puede seguir, que puede comentar, que puede compartir, que puede votar e incluso que puede premiar. Por el otro lado tenemos transmisiones. Transmisiones son videos que suben también diferentes personas que están especializadas dentro de esta plataforma, pero en el lado de educación. ¿Ok? Entonces en transmisiones lo que van a encontrar ustedes son diferentes análisis y transmisiones o algún tipo de blog y de posts de los premium de la plataforma. Entrando en el tipo de análisis, vemos el resumen de mercado. En el resumen de mercado podemos interpretar índices, bonos, divisas, futuros, criptomonedas, acciones, etcétera, etcétera, etcétera. También podemos interpretar la anualidad y todo el movimiento que se ha venido presentando dentro de diferentes activos. Las acciones pueden colocar las más ganadoras, las más perdedoras. En el caso que vayan a utilizar ustedes acciones americanas, es importante que interpreten los índices como el S&P 500, como el Nasdaq, para que luego puedan ir a los movimientos de las acciones individuales. Primero se entiende la colectividad de las acciones y luego puedes entender la individualidad de los componentes del mismo índice.
En el caso de las noticias, por lo menos el Fondo Monetario Internacional le incita a El Salvador a que elimine el Bitcoin como una moneda de curso legal. Si El Salvador llegara a hacerlo, obviamente pues se perdería mucho de la fuerza de negociación de Bitcoin. Eh, por otro lado, antes de empezar con el tema de los gráficos, vamos a hacer un resumen de mercado de uno de los tips más importantes que quiero que aprendan el día de hoy. Para el tema de Forex es muy importante interpretar la fuerza relativa del mercado, es decir, cuando yo voy a operar en Forex, yo necesito saber cuál par está fuerte y cuál par está débil. ¿Qué le da fuerza y qué le da debilidad a una divisa? Los movimientos políticos, macroeconómicos, estructurales, a corto, mediano, largo plazo, los movimientos de tasas de interés, los movimientos de tipo de cambios porcentuales, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier variable X que se pueda interpretar como una noticia positiva, cotizará la divisa. Cualquier variable que se pueda interpretar como una noticia negativa, afectará la cotización de la divisa. Todos los días no vas a encontrar fuerza de una divisa y debilidad de la otra. Se mantienen cambiando en diferentes sesiones por el constante movimiento de los factores que las afectan. Entonces, lo más importante es, ya entendemos lo que son los pares major, que son los mayores, los pares exóticos, lo que es el tipo de cambio cruzado. Entonces, para ir a un tipo de cambio cruzado, lo que hacemos es, vamos a más divisas, y vamos a interpretar al mercado sin abrir los gráficos. Si tienen preguntas o dudas, las pueden dejar en el chat, chicos. Bien, aquí estamos viendo los tipos de cambio. Entonces vamos a ir en el siguiente movimiento, porque aquí están todos los tipos de cambio, es decir, todas las monedas que se pueden cambiar unas con otras, y está el movimiento porcentual, porcentaje de cambio. Como ven, hay unos colores que son rojo y uno verde. El rojo significa que la moneda base está perdiendo fuerza, y el verde que la moneda base está tomando fuerza. Esto quiere decir, vamos en un ejemplo, por lo menos australiano contra dólar, perdón, peso argentino contra el dólar. En este momento vemos un cambio porcentual de 0%, es decir, no hay mercado, está cerrado. En el caso contra el yen, vemos un color verde de 0,9%. ¿Qué quiere decir esto? Que la moneda argentina, el peso argentino, se ha cotizado, está más fuerte que el yen japonés, un 0,09% desde el último cierre anterior. Recuerden que el dato empieza desde cero, desde el último dato de cierre. O sea, donde cierra la sesión anterior, y desde acá comienza en cero, y si se cotiza la moneda base es verde, si la moneda base pierde su fuerza es rojo. Me regalan un 5 al chat si comprendieron hasta ahí. Bien, ahora estamos viendo el mercado de divisas de Forex en vivo. En estos momentos estamos viendo cómo se mueve directamente las negociaciones en vivo entre todas las monedas al mismo tiempo. Entonces, como una tabla de fútbol, un equipo no se puede enfrentar contra el mismo equipo. Por eso el euro contra el euro
no se pueden enfrentar y por eso el cuadrito está tapado. Dólar contra dólar no se puede y por eso se están tapados los cuadritos de la misma divisa. Entonces, si vas a enfrentar, en un caso, AUD versus euro, entonces el AUD contra el euro está en 0.6328. El dólar contra la UD está en 0.71552. Cada que se pone verde o rojo es el movimiento de la cotización anterior del cierre. Cuando es verde, el AUD está ganando y cuando es rojo, el AUD está perdiendo. Pero como es tan difícil estar viendo este semáforo cambiante todo el tiempo, el listado de precios y tener todos los precios en la cabeza para saber qué precio está la divisa y cuánto se está moviendo, para eso tenemos el heat map o el mapa de calor. En el heat map vamos a ver en la sesión directamente quiénes han ganado y quiénes han perdido, contra quién, en qué porcentaje. Y es ahí donde nosotros podemos analizar todo el mercado sin abrir un solo gráfico. Podemos determinar cuál ha sido el par que más se ha movido, el que menos se ha movido, el que le ha ganado a todas las divisas, el que ha perdido con todas las divisas. Podemos interpretar cuál es el movimiento que apenas está empezando, porque cuando vemos solo los movimientos grandes, llegamos tarde al movimiento. Muchas veces nos pasa todo el tiempo esto. Cuando esperamos un patrón de confirmación, muchas veces vemos la primera vela, digamos, en una venta. Vemos que la primera venta es fuerte y esperamos hasta que se forme la vela para poder determinar que la siguiente va a seguir la venta. Entonces, el movimiento ya se dio. Cuando nosotros entramos en venta, el mercado se va en compra. Y cuando llegamos a un punto donde creemos que la confirmación de la compra va a ser un nuevo máximo, cerramos en pérdida la venta, nos vamos en la compra y el mercado se cae. Me regala un 5 al chat si le ha pasado esta condición. Donde usted vende el mercado cambia y donde usted compra el mercado cambia. Para que vean que es muy común, todos los compañeros en el chat están contestando. Ahora están interpretando, ¿por qué no podemos ir detrás de los movimientos que ya se han dado, sino detrás de los retrocesos o de los impulsos o del movimiento, si tenemos una intención de continuidad o una intención de reversión? Nosotros tenemos que tener en cuenta cuando inicia el movimiento si vamos a continuar con él o si vamos a esperar a que el movimiento se dé para ir en la reversión del movimiento. No podemos entrar en el movimiento a la mitad del movimiento. Si el movimiento es impulsivo y vamos a entrar en la mitad del movimiento impulsivo, podemos correr el riesgo de que se nos devuelva el mercado. Incluso nos saque porque no se devuelve del todo. Solamente se devuelve a sacar a los minoristas, los stop loss cortos y vuelve y continúa con su tendencia. Entonces hay que saber ubicarse dentro del mercado en el movimiento estructural, en la estructura. Bueno, vamos viendo aquí. Quiero que vayan ustedes a un gráfico y miren el canadiense. Quiero que miren las monedas con el CAT. Miren en un gráfico lo que está pasando en el canadiense dólar. ¿Qué está pasando en el canadiense dólar? Pueden escribir en el chat, por favor. ¿Subió o bajó? Va en compra, subió, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si el canadiense dólar sube, quiere decir que la moneda base se cotizó en relación con la moneda de tipo de cambio. ¿Cuánto se está moviendo? Se movió un 0.25%.
¿Hay alguna otra moneda que ustedes vean en la línea del CAT que se haya movido más fuerte que 0,25%? Miren el neozelandés. Todas en rojo. Miren el CAT. Todas en verde. Entonces, ahora terminamos por el movimiento. El dólar 0,24, el euro 0,14. Si tenemos una misma moneda, digamos, tenemos al Real Madrid, juega contra el Barcelona y juega contra el Alavés. Al Barcelona contra el Real Madrid le ganó por 2 al Alavés le ganó por 2-1 y al Barcelona le ganó por 1-0. ¿Cuál de los dos era más fuerte, el Barcelona o el Alavés? Exacto, le costó más al Real Madrid ganarle al Barcelona que ganarle al Alavés. En este caso, en el canadiense le costó más ganarle al euro que ganarle al dólar, por el cual la fuerza relativa del euro es más fuerte que la del dólar. Ahora, ¿cuál es la diferencia de 0,14 a 0,26? Tenemos un 0,11% de fuerza relativa entre el euro contra el dólar. Entonces, como van viendo, aquí podemos analizar directamente todo el mercado sin abrir un gráfico. Y esto es lo que se ve en una sala de trading profesional. Cuando ustedes empiezan a ver estos colores y estos movimientos, ahora ya están interpretando todo el mercado. Aquí tengo todo el mercado de divisas, solo de divisas. Vigilado. Aquí puedo saber todos los pares o los más importantes en los cuales tomar decisiones operativas. Por ejemplo, si el CAT dio como el dólar el 0,25 y no hay ningún otro que tenga menos, entonces, ¿cuál es la moneda más fuerte después del CAT? No, Iván, no. La más fuerte. ¿Cuál es la que menos ha perdido contra el CAT? ¿Sí ven la libra? Miren. La segunda moneda más fuerte es la libra. Si ustedes ven el dólar, menos con el NZD ha perdido con casi todos. Exacto, muy bien. Entonces ya están aprendiendo a interpretar la tabla del mapa de calor. De esta manera ustedes pueden entender todos los pares que se están moviendo. La divisa que más haya ganado la toman como referencia como fuerte. La que más haya perdido la toman de referencia como débil. Ahora pueden coger la más fuerte y compararla contra una intermedia o comparar una contra otra y saber la diferencia. Es decir, como hicimos ahora, si tengo el CAT y lo enfrento contra dos, el que tenga menos es el que está más fuerte dentro de los dos. Si yo voy a comparar euro contra dólar, cojo al CAT como rival, sé que le costó más ganarle al euro que ganarle al dólar. Por ende, el dólar es más débil, el euro más fuerte. Me regalan un 5 al chat si comprendieron ahí cómo funciona.
Bien, ahora otro truco muy importante, chicos. Esto lo hacen personas inteligentes, pero los que están en el mercado del otro lado son más inteligentes también que ustedes. Entonces, si yo cojo el más fuerte contra el más débil, eso sería algo lógico que iría a hacer muchos inversores, muchas personas de conocimiento intermedio irían a hacer eso. En el mercado yo tengo que pensar como piensan los minoristas, o sea, los retails, o sea, los de la casa, los que apenas están empezando y abren su cuenta en un broker de CFDs. Luego tengo que pensar como piensa una persona que ya tiene capacitación, estudio y recorrido, una persona que ya es un avanzado del mundo del trading, que toma ciertas operaciones más racionales que las operaciones de las personas que están rookie o que están empezando. Pero yo que estoy del otro lado y que tengo el capital y el dinero para poder tomar las posiciones en contra de estos, porque de hecho es lo que voy a hacer, pues sería muy inteligente esperar a que las personas entraran a hacer algo lógico para yo luego tomar toda la liquidez con más capital, revertiendo el precio y tomando sus órdenes de stop loss miedosas, cortas, pequeñas, y quedándome con las posiciones para luego sí dejar que el mercado automáticamente siga la tendencia correspondiente. Este movimiento se llama Stop Home, Judas Swing. Bueno, hay muchas diferentes técnicas o teorías que hablan del mismo movimiento. Es simplemente cuando los inversores institucionales ven la oportunidad de muchos minoristas colocados en unas posiciones de compra, se revierte en venta, o cuando están muchos en venta, se revierte en compra. Es un movimiento corto, es un movimiento rápido, es un movimiento impredecible, pero sí muy detectable. Es muy detectable a través del volumen. Entonces, lo más importante que quería interpretarles es, hay otras herramientas o muchas herramientas de TradingView que ustedes no utilizan, no conocen y que son muy funcionales a la hora de hacer análisis técnico como tal. Los índices de divisas. Si ustedes van a hacer Forex, es muy importante que interpreten los índices de divisas, porque si no, entonces, ¿cómo van a saber el movimiento siguiente o estructural o la tendencia que está llevando o el patrón que está haciendo este movimiento técnico o con qué lo van a justificar? Porque si en el análisis técnico del índice de divisas del dólar dice que va a caer, digamos, en un soporte, una resistencia importante, usted lo analiza que va a caer y luego te metes en el eurodólar y en el eurodólar te aparece una compra. Perdón, una venta. Entonces, tú vendes en el eurodólar, pero acabas de ver en el índice de divisas lo contrario. ¿Qué crees que pase con tu operación? Y peor aún, ¿qué crees que pase si no lo has ni siquiera analizado? Si tú no analizas el mercado del calendario de noticias y no analizas el índice de divisas, no hagas forex, haz futuros o otra cosa, porque no estás interpretando las reglas. Es como ir a jugar fútbol sin conocer las reglas. ¿Se puede jugar? Sí se puede jugar, claro. ¿Puedes anotar un gol? Claro que puedes anotar un gol. Pero a lo largo del tiempo, al pasar del tiempo, no vas a ser sostenible en un juego que no conoces las reglas. Esto no es un juego, pero sí tiene unas reglas básicas para poder interpretarse y operar. Y si no las conocen, van a terminar como el 85-90% de los operadores que hacen trading de una manera aleatoria, de una manera sentimental y de una manera sin educación profesional. Están yendo a los gráficos. Nosotros ya le dimos la vuelta a todo el mercado. Ya supimos cuál es la moneda que tiene fuerza, cuál no, cuáles parecían movido. Ya analizamos los índices, ya vimos las acciones que más estaban perdiendo, vimos que el sistema bancario es el que más se está moviendo y las acciones de Santander son las que más han subido. Abrimos un gráfico, vimos patrones de velas, pusimos líneas otra